grabar. Ya. Olis, hoy día vamos a ver la célula eucarionte, ya está en la cuarta clase, y eso, vamos a partir al tiro. Entonces, información general de la célula eucarionte, en plan, algunas características que todas las células eucariontes van a presentar. Son 4, las principales, ¿ya? Todas nuestras células eucariontes van a tener núcleo. El nombre eucarionte hace referencia justamente a esto, a la presencia del núcleo. Esta es la principal diferencia que van a tener las células eucariontes con las procariontes, ¿ya? La presencia de núcleo. Número 2, van a poseer organelos citoplasmáticos. Cuando nosotros hablamos de esto, del tema de los organelos, nosotros hablamos de que son de la compartimentalización de la célula, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que una célula es más compartimentalizada o menos compartimentalizada, hablamos de esta presencia de organelos citoplasmáticos, ¿ya? Los organelos, como tal, poseen al menos una membrana, ¿ya? Ese es el chiste de clasificarlos como organelos, ya que posean membrana. Luego poseen ribosomas, ¿ya? Los ribosomas, si se acuerdan, en la clase de nivelación vieron que... En la clase de nivelación vieron que los ribosomas venían de las teorías endosimbióticas y que antes se suponían que era una bacteria y todo el tema, ¿ya? Y que ellos lo que van a hacer, que ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que hacen es sintetizar proteínas. Y luego encontramos dos grandes clasificaciones de las células eucariontes, que va a ser la animal y la vegetal. La animal, como dice el nombre, ¿cierto? Son los animales, y las vegetales, como dice el nombre, son los vegetales, ¿cierto? Las plantas. Hasta ahí, ¿alguna duda con los conceptos, como con las ideas generales de célula eucarionte? No. ¿No? Ya, buenísima. Entonces, si alguien tiene duda, pregunta nomás, ¿ya? Ahora, estructuras generales, ya así como organelos generales que vamos a encontrar en las células eucariontes, ya sea animal o vegetal. Primero vamos a tener las estructuras con doble membrana y vamos a tener estructuras con membrana simple, ¿ya? Con doble membrana vamos a tener el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto, ¿ya? Y luego con membrana simple, ojo acá, vamos a tener el REL, el aparato de Golgi, lisosoma, peroxisoma y vacuola, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Y eso, ojo con esto, están en animal como en vegetal. Eso es importante. Entonces la vamos a ver ya más a detalle. Acá tenemos una imagen de una célula. ¿Alguien me puede decir qué célula es esta? ¿Es vegetal? ¿Alguien está de acuerdo con que sea vegetal? ¿Y alguien me dice animal? Ya, las personas que dicen vegetal o que dicen animal, ¿por qué dicen que es animal o por qué dicen que es vegetal? Yo digo que es animal porque la vegetal tiene, ¿cómo se llama? Pared celular, tiene una vacuola grande. Entonces, Ya. Yo digo que es Algunas vegetal porque personas... tiene núcleo. ¿Cómo, perdón? Es vegetal porque tiene núcleo, el animal tiene nucleol, algo así. Ya, ojo con eso. Miren, por si acaso alguien me preguntó que devolviera la diapo anterior, este PPT ya está subido en el Drive. Esta información general aplica tanto para la célula animal como la célula vegetal, y ambas tienen núcleo. El simple hecho de que sean eucariontes significa que tienen núcleos, ya igual si es eucarionte animal o eucarionte vegetal, ¿ya? Ambas van a tener núcleo, y esto es súper, súper importante. Todas las eucariontes tienen núcleo, ¿ya? Animal y vegetal. Ahora, acá nosotros vemos que tenemos núcleo, ¿cierto? El núcleo me indica que puede ser animal, que puede ser vegetal. Los retículos endoplasmáticos también, recuerden que acá cuando vimos estructuras generales de animal y vegetal, tenemos el núcleo, tenemos los retículos endoplasmáticos, ¿ya? Tenemos el aparato de Golgi, tenemos las mitocondrias, ¿cierto? Ahí está, aparato de Golgi, mitocondrias, en ambas células. La diferencia es que acá vamos a tener un par, mejor dicho, de centriolos. Los centriolos van a estar principalmente, que ya lo vamos a ver en diapos más siguientes, pero están principalmente en células animales, ¿ya? Entonces esta célula de acá va a ser animal. Si esta es animal,
¿cierto? Por descarte, esta va a ser vegetal. Y si se dan cuenta, esta célula acá tiene una cosa gigante. Vamos a subir un poquito esto. Tiene una cosa gigante, que es lo que nosotros conocemos como vacuola, ya la vacuola central. Y acá nosotros tenemos núcleo, más chiquitito, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos mitocondrias, retículos endoplasmáticos, núcleo, aparato de Golgi, pero a diferencia de la célula animal, vamos a tener cloroplastos, que ya vamos a ver que los cloroplastos son los que hacen la fotosíntesis, ¿ya? Esas son como las principales diferencias. Ahí si se dan cuenta, tiene como mucho más organelo acá, mucho más, menos ocupada la zona central, la célula animal, porque tenemos los retículos, tenemos el aparato de Golgi, el núcleo, qué sé yo, y en la célula vegetal encontramos esta gran vacuola que abarca todo el centro de la célula, ¿ya? Sí, claro, uno ve la forma acá y dice, ah, célula vegetal, porque la célula vegetal tiende a tener esta característica de ser como súper rígida, pero recordemos que toda la célula, acá por ejemplo hay otra célula que está pegadita, entonces por eso es que se forman como esta forma más estructurada de célula animal, no es porque tenga pared, ¿ya? Sino que como está en conjunto con más células, se vuelve más rígida como su forma, como para que calcen todas las células juntas, ¿ya? Entonces esta de acá sería vegetal. Hasta ahí, como con estas generalidades. ¿Estamos bien? ¿Alguien queda con alguna duda? Me van a ver tomando tecito por si acaso. Sí, solo las vegetales tienen cloroplasto. Profe, ¿podría explicar de nuevo como la diferencia entre la animal y la vegetal? Porque me perdí. Ya, sí, igualmente lo vamos a ir viendo con más detalle en los organelos, pero una de las principales diferencias es que la vegetal va a poseer cloroplasto. Y el cloroplasto ya vamos a ver que es un organelo que realiza la fotosíntesis. ¿Ya? El cloroplasto realiza fotosíntesis. Y también vamos a ver que cuando nosotros vemos así de esta vista, así de frente, por así decirlo, una célula vegetal, vamos a ver que la célula vegetal va a tener esta gran estructura acá en el centro que abarca mucho espacio, que es la vacuola central. Si nosotros vemos la célula animal, teníamos una cosa en el centro, como una estructura en el centro, pero era mucho más pequeña y era el núcleo, ¿ya? Acá nosotros tenemos acá la vacuola, que es gigante, y a un ladito tenemos el núcleo. Sí, la vacuola tiene animal y vegetales. La diferencia es que la vegetal es gigante y abarca todo el centro de la célula. Sí, las vegetales sí tienen mitocondrias. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero sí las tienen. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿Mm? la diferencia entre la vegetal y la animal, o sea, otra diferencia entre la vegetal y el animal podría ser que la vacuola es más grande en la vegetal. Sí. Sí, de hecho Ya. en la vegetal nosotros vamos a llamar a la vacuola gran central o gran vacuola central, justamente para hacer esta referencia que es grande y que está en el centro de la célula. ¿Sí? No, los Sí, vegetales no gracias. tienen centriolo. Para efectos PSU vamos a decir que no tienen centriolo. Ustedes, por si acaso, si alguien quiere estudiar alguna carrera que tiene que ver con ciencias, con alguna licenciatura en ciencias, con mención en biología, mencionen esto otro, se van a dar cuenta que la forma en la que se enseña biología en el colegio y para la PSU es muy distinta a cómo funciona en realidad, ¿ya? Así que todo lo que nosotros hablemos en clases es para efectos PSU, porque en vida real hay muchas cosas que son muy distintas, ¿ya? Entonces, vamos a ir avanzando. El núcleo, ¿ya? El núcleo es un organelo de doble membrana, ¿cierto? Como dice ahí, que va a estar presente en todas nuestras células eucariontes, ¿ya? Eucariontes. En las procariontes no vamos a encontrar núcleo, y ese es como el chiste de las células procariontes, ¿ya? Que no vamos a encontrar núcleo. Luego, como decíamos, ¿cierto? Es de doble membrana, y la capa más externa, vamos a ver aquí, en esta parte de aquí, la capa más externa es la que se va a plegar así, shum, 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 para formar el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Alguien preguntaba qué era RER. Esta cosa, RER, es retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Dígame. Profe, ¿alguien? ¿podría ir un poquito más lento, por favor? Ya. ¿Más lento en qué sentido? ¿Que explique con más detalle o que hable más lento? Como que explique con más detalle. Ya. Gracias. Entonces, el núcleo, como les decía, va a estar presente en todas las eucariontes, animal y vegetal. Súper importante ese detalle, chiquillos, chiquillas, chiquillas.
que no se les vuelva a confundir jamás. Todas las eucariontes tienen núcleo, porque esta cosa de acá es la principal característica que las va a diferenciar de la célula procarionte. ¿Ya? Entonces, carioteca es la membrana del núcleo. ¿Ya? Es como el nombre que nosotros le ponemos a la membrana, para no decir membrana del núcleo, decimos carioteca. ¿Ya? Esta carioteca va a tener doble membrana, es decir, que van a ser como dos capitas que van a estar alrededor del núcleo, así, dos telitas, vamos a decir. Entonces, estas dos telitas van a envolver al núcleo, ¿cierto? Y en la capa más externa va a ser esto que yo les decía que se va a plegar de esta forma, así, chum, chum, chum. No se nota mucho con el lápiz. Y a ver, con rosado se notará más. Así, esto así. Escucha, no se nota. Así. Ya ahí algo se nota. Esta cosa que se forma así, el retículo endoplasmático rugoso. Y el retículo endoplasmático nace de la capa externa del núcleo. Ya acá se ve esta imagen de acá de la izquierda, es la microscópica, que así es como se ve realmente una célula. Y si se dan cuenta, se forman todas estas como líneas alrededor del núcleo, que son la extensión de la membrana de la carioteca, que forman el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Principalmente. Ya vamos a ver que después encontramos el retículo endoplasmático liso. Luego tenemos que la capa interna, espérenme para ahí arreglar el lápiz, la capa interna, ¿cierto? Va a estar asociada a proteínas que van a formar una red que van a mantener a esta carioteca, ¿ya? Y que van a tener estos poros nucleares, estos que son como estos puntitos, le podemos hacer zoom. Ya. Estos puntitos que están acá son los poros nucleares. ¿Para qué me sirven estos poros? Para que yo lo que sea que haga acá adentro pueda salir hacia los otros sectores de la célula, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que no importa de la carioteca? Se extiende y forman los retículos endoplasmáticos y que va a poseer poros. Eso es todo lo que no importa. El resto, bien. ¿Ya? Esos son los detalles importantes que hay que tener en cuenta. Hasta ahí. ¿Dudas con la carioteca? ¿No? Ya. Luego tenemos el nucleolo. El nucleolo, acá hay un pequeño debate, si está compuesto de ARN y proteínas, por eso tenemos un asterisco, porque algunos textos nos van a decir que tiene ADN, otros textos nos van a decir que solamente tiene ARN, ¿ya? Efectos PSU, vamos a decir que tiene ARN y proteínas, ¿ya? Y el nucleolo va a ser como una cosita, esta, a ver, dejen borrar, esta cosita que nosotros vemos acá, que está como más manchada, todo esto de aquí, el nucleolo, ¿ya? El nucleolo es como una zona dentro del ADN que está muy concentrada, ¿cierto? Que va a tener esta combinación de ARN y proteínas. ¿Y para qué nos va a servir esto? Porque el nucleolo va a sintetizar los ribosomas. ¿Qué significa? Dentro del nucleolo, yo voy a hacer ribosomas. Recordar, a ver, ya lo vamos a ver más adelante, pero el ribosoma es una cosa como así, ¿ya? Que tiene como una cabeza y los pies. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de este nucleolo, sí, el nucleolo está dentro del núcleo, sí, el nucleolo dentro del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este nucleolo se van a formar la cabeza, vamos a usar otro color, se van a formar la cabeza y los pies del ribosoma. Y luego, a través de estos poros de acá, vamos a hacer zoom, a través de estos poritos de acá, van a salir la cabeza, va a salir los pies, y fuera de la célula se van a juntar para formar un ribosoma. ¿Ya? Insisto que la vamos a ver con más detalle adelante, pero para que ya vayamos haciendo la idea. Entonces, importancia del nucleolo, forma ribosomas. Eso es lo importante. Y claro que el nucleolo está dentro del núcleo, no fuera, sino que dentro del mismo núcleo. Ya, ¿vamos bien hasta ahí? Les voy a ir preguntando esto a cada rato por si acaso. Si vamos bien, si hay Todo dudas. claro. Ya, buenísimo. Luego tenemos la cromatina. Ya, la cromatina es cuando yo tengo mi ADN y lo asocio con proteínas, específicamente las histonas en las células eucariontes. ¿Ya? Estas son las células eucariontes. ¿Por qué? Porque las células procariontes también tienen algunas proteínas asociadas a su ADN, pero no son histonas. Y eso es como una gran diferencia. ¿Ya? Cuando yo tengo mi cromatina, así como, así toda suelta, yo la llamo eucromatina. Y cuando mi cromatina se condensa, es decir, se me aprieta, por así decirlo, y forma lo que nosotros conocemos como
cromosoma le llamamos heterocromatina, ya. Eucromatina, dispersa, suelta, así, toda separada como los fideos, como los tallarines. Heterocromatina cuando está en forma de cromosoma, ya que sería como cuando nosotros enrollamos los tallarines en el tenedor. ¿Ya? Espérenme, voy a mutearlos por si acaso. Ya. Entonces, hasta ahí, el núcleo. ¿Todo claro? No entendí la cromatina, ya. Piensa que la cromatina, ya cuando nosotros comemos fideos con salsa, ay, no quise. Cuando nosotros comemos fideos con salsa, vamos a tener, lo voy a dibujar en este sector de acá. Si yo tengo fideos con salsa, voy a tener los fideos, ¿cierto? Así, todos sueltos. Y voy a tener los trozos de carne, de soya, de salchicha, de lo que sea que coman, alrededor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Algo similar en el ADN. El ADN que yo tengo va a ser una cosa así, chun, 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 que se va a ir enrollando a las histonas. ¿Ya? Como una cosa así vamos a dibujar. Que sería como el fideo con carne. ¿Ya? Esta asociación de ADN con histonas es lo que yo llamo cromatina. ¿Ya? Ahora, para darle más enredo a la tontera, básicamente, yo puedo clasificar la cromatina. ¿Cómo la puedo clasificar? Si yo tengo mis fideos así todo disperso en el plato, con la carne encima, ¿cierto? Así, con mi carne. Obviamente esto es un ADN, entonces va a estar ordenado. Yo lo dibujo desordenado para que se entienda la idea. Si yo lo tengo así todo desordenado y disperso y todo esparcido en el plato, mis tallarines van a ser eucromatina, ¿ya? Porque está todo disperso, ¿ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy comiendo mi tallarín y agarro el tenedor y hago esto de enrollar el tallarín, ¿cierto? Cuando enrollo los tallarines en el tenedor, ¿sí? ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Avísame, por favor. Sí, ya. Sí, Yo enrollo los tallarines en el tenedor y los tallarines me van a quedar ordenados, por así decirlo. Es como que yo condensé esos tallarines que estaban todos esparcidos, los condensé. Entonces, cuando eso sucede con la cromatina, se forman los cromosomas. ¿Ya? Y esto de acá yo le llamo heterocromatina y esto de acá yo le llamo eucromatina. Heterocromatina. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, sí. Profe, yo tenía una duda porque no entendí lo de la capa interna de la carioteca. No sé si podría explicarle de nuevo. Ya. Acá nos dice, ¿cierto?, que la capa interna va a estar asociada a proteínas, ¿sí? Y que van a formar una red. Si yo, por ejemplo, quiero pescar, yo lo que hago es tirar una red al mar, ¿cierto?, para pescar los pescados, pescar los peces. Y después yo voy a sacar mi red, ¿cierto?, y la voy a hacer como shum, y me la voy a llevar. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo hago este shum, mi red va a quedar llena de pescado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa red va a formar una contención. ¿Para qué? Para que los peces no se me escapen. Algo similar va a ser la capa interna. La capa interna va a formar una red por dentro del núcleo, como para aguantarlo y que nada de lo que está dentro se vaya a escapar, y que no quede todo esparcido y todo deforme y que quede la pura embarra. Algo así va a ser la capa interna. ¿Se entiende más o menos? Que va a dar como esta contención al núcleo, ¿sí? Ya. Sí, gracias. Bacán. Ya, espérenme, voy a leer el chat. Entonces, cuando el ADN está condensado, ¿es heterocromatina? Sí. La heterocromatina es la forma en que nosotros le llamamos a mis fideos con salsa envueltos en el tenedor, básicamente. Los cromosomas tienen heterocromatina. Es como la forma después del ADN y proteína. Claro, como dice la Isidora, la eucromatina es la forma después del ADN y proteínas, y la heterocromatina es cuando yo ordeno toda esta eucromatina, cuando la condenso. Sí, tanto eucromatina como heterocromatina están asociados a histonas, porque recuerden que la cromatina, simplemente la cromatina, por sí sola, no importa si está como eu o como hetero, va a tener histonas. ¿Ya? Después dicen, se forman en los cromosomas, claro. La heterocromatina es la formación de los cromosomas. O mejor dicho, en los cromosomas encontramos heterocromatina. La cromatina está... de nuevo lo de
Crotina y el otro. Heterocromatina y eucromatina, ¿ya? Lo vamos a explicar al tiro. Entonces, este igualmente todo se va a ver más a detalle cómo funciona cuando nos toque ver ADN, ya en genética, o en biomolécula igual nos puede tocar. Yo tengo una hebra de ADN, y yo para ordenar esta hebra de ADN le voy a poner ciertas proteínas en algunos lugares, a las cuales yo voy a llamar histonas. ¿Para qué me van a servir estas histonas? Para ordenar las cosas, ¿ya? Entonces, esto de acá, en general, se va a llamar cromatina. Cuando yo tengo toda mi hebra de ADN, así suelta, desenrollada, yo la voy a llamar, obviamente con sus proteínas histonas, así, yo la voy a llamar eucromatina. Y cuando yo voy, y esta hebra de ADN que está toda suelta, la comienzo a ordenar, ¿ya? Y la ordeno con forma de cromosoma, yo le llamo heterocromatina, ¿ya? Y este cromosoma tienen que pensar que es como que estuviera así, es como una cosa así. Y está lleno de ADN, lleno. ¿Ya? Básicamente un cromosoma lo que es un ADN gigante, muy apretadito y compacto. Ay, ahí sí. Y obviamente todo este ADN tiene ahí sus histonas metidas entre medio. Entonces, todo esto, estas tres formas son cromatinas. Todo esto es cromatina, ¿ya? Porque cromatina es a lo que yo le llamo cuando tomo el ADN y lo junto con histonas. Ahora, para darle más una subclasificación, a la cromatina que está así suelta, yo le voy a llamar eucromatina, y a la cromatina que está condensada le llamo heterocromatina. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí. ¿Sí? Hay 180 personas acá, yo espero leer 180 sí o 180 no. ¿Ya? La cromatina está dentro del núcleo. Sí, correcto. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces ahora sí, va. En el nucleolo, no, en el nucleolo yo le había dicho, ¿cierto?, que es más difícil el tema porque algunos textos nos van a decir que tenemos ADN, otros nos van a decir que no tenemos ADN, entonces para tema PSU vamos a considerar que en el nucleolo hay solamente ARN, ARN y proteínas, ¿ya? Hay ARN, uy, lo borré, ARN y proteínas, ¿ya? Profe, ¿qué es el ARN? El ARN es una biomolécula que nace del ADN. Por ejemplo, yo tengo mi ADN que es así, ¿cierto? Con dos cadenitas. Y cuando yo quiero, por ejemplo, codificar algún gen, por ejemplo, el gen de la, no sé, de mi color de piel, por así decirlo, va a llegar cierta enzima, ¿cierto? Y me van a copiar una porción del ADN que dice ya, tu color de piel. Vamos a poner piel. Entonces, estas enzimitas van a copiar esto y van a hacer otra tirita. Y esta tirita de acá es el ARN. Esa tirita con información específica. Y la tirita va a ser de una sola cadena. Ya el ADN tiene dos cadenas, el ARN va a tener una cadena. Eso es como idea general. O sea, es como una copia del ADN de una parte específica de Exacto. la genética. Exacto. Ya, esto igual, el ARN lo vamos a ver con detalle cuando veamos biomoléculas. Pero sí, esa es como la idea general. El nucleolo no tiene membrana porque el nucleolo es como una zona dentro del mismo núcleo. ¿Ya? No tiene ninguna membrana que lo limite. ¿Alguna otra duda con núcleo? No. Ya, No, perfecto. No, profe. Entonces, una va la carioteca, ya, mira, olviden todo lo que está escrito acá, ya no lo tomen en cuenta, no, eso no, basura, no lo lean. Carioteca, la membrana del núcleo, recuerden que todos los organelos deben tener membranas, como mínimo una, para que sean considerados organelos. El núcleo tiene dos, ¿ya? Y le vamos a llamar carioteca al conjunto general de membranas, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el chiste de la carioteca? Que esta membrana va a
expandirse para formar los retículos endoplasmáticos y que va a tener poros, es decir, como muchas puertitas para que salgan y entren cosas del núcleo. Esa es como la idea general. Se expande para formar retículo endoplasmático y tiene muchas puertas, que son los poros, para que entren y salgan cosas. Y es la membrana del núcleo. Ya con esos 3 puntos es suficiente para entender la carioteca. Ya no se enredan con tanta bla bla, ya. Quédense con lo sencillo. ¿Me puedes explicar eso de se extiende, por favor? ¿Cómo? Ah, ya. Es ¿Me como que puedes yo... Pucha, no tengo nada así como físico para... O sea, repetir los que sí entiendo, pero se me olvidó, o sea, no alcancé a escribirlo eso. Que se va a extender para formar los retículos endoplasmáticos. Va a estar así la membrana del núcleo y se van a empezar como a salir los deditos para allá, y así se va a ir formando el retículo endoplasmático. Primero el rugoso y después el liso, ya vamos a ver eso. Alguien me pregunta si las heterocromatinas condensadas forman un cromosoma. La eucromatina condensada forma el cromosoma. Y eso como tal se llama heterocromatina. ¿Ya? Ya, vamos a ir avanzando ya porque se nos acaba el tiempo. Que después tienen química. Entonces, la membrana plasmática, de modo general, porque después la vamos a ver nuevamente a detalle cuando veamos transporte, es la capa que va a delimitar la célula. ¿Ya? Ahí lo dice, va a delimitar la célula. Solamente eso. Y obviamente que va a tener una gran importancia en el intercambio de sustancias con el exterior, de adentro para afuera y de afuera para adentro. Y ahí tiene como esta forma acá que vemos que tenemos la bicapa de fosfolípidos, tenemos proteínas integrales, proteínas periféricas, y por acá no se ve glucocálix, pero puede haber glucocálix. Todos los componentes de la membrana, cómo funciona la membrana, qué es lo que hace, qué sé yo, lo vamos a ver con detalle cuando veamos transporte. Lo importante que nos tenemos que quedar acá es que va a delimitar la célula y que va a funcionar para el intercambio de sustancias. ¿Sí? Eso es todo lo que necesitamos saber. ¿A qué se refiere con delimitar la célula? ¿Qué son los límites? Es como si la célula fuera una casa, la membrana sería la reja. ¿Cachai? Entonces yo digo quién pasa mi reja y quién no pasa mi reja, es lo que hace la membrana. Entonces le pone como este perímetro a la célula y dice ya quién entra y quién no entra. Ya, ¿y está dentro del núcleo o fuera del núcleo? No, esto está afuera, acá ya no salimos. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, voy a dibujar acá para que nos vayamos guiando. Tenemos nuestra célula, ¿cierto? Esto es el núcleo, esto rosado sería el núcleo, y la membrana plasmática, membrana celular, que es lo mismo, ¿ya? Sería esta línea acá. Esta sería la membrana, y esto sería el núcleo, ¿ya? Así va nuestro mapa hasta ahora. Esto es lo que hemos visto, ¿ya? Luego vamos a ver, ¿cierto? Los retículos, el aparato de Golgi, los ribosomas, los lisosomas, peroxisomas, bla, 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 ¿ya? El RER está fuera de la membrana, ¿te refieres a la membrana del núcleo o a la membrana plasmática? Recuerden que plasmática va a ser lo mismo, como decían en el chat, va a ser lo mismo que celular, y por ende esto hace referencia a toda la célula, ¿ya? Por ende, el límite de la célula, es decir, la célula termina en la membrana, después, la membrana plasmática, ¿ya? Después de esta membrana plasmática acá van a ser otra célula y acá va a haber otra célula, y cada célula va a tener sus cosas por especial. El retículo endoplasmático nace después de la carioteca. Recordar que la carioteca es la membrana del núcleo, ¿ya? Y nosotros ahora estamos viendo la membrana celular, es decir, la membrana de toda la célula. Disculpe, Dígame. la membrana también es la que ve los desechos, ¿cierto? Así como, ¿en qué sentido ve los desechos? Porque hay otros organelos que también influyen en los desechos. ¿Es la que los expulsa? Claro, sí. A través de ella sale. Ya. Todos los organelos tienen membrana, pero nosotros estamos viendo específicamente la membrana de la célula. Recuerden que si la célula fuera una casa, la membrana celular sería la reja de mi casa. Y piensen que los organelos podrían ser como las piezas. Entonces, cada pieza va a tener sus murallas. Y las murallas serían las membranas de cada organelo como por sí solo. Y la membrana plasmática o membrana celular es la reja de toda mi casa. ¿Se entiende más o menos con eso?
Sí. ¿Sí? Isidora, ¿se entiende, cierto? ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces eso nomás general de la membrana plasmática, porque insisto que ya detalles nos vamos a calentar la cabeza con ella más adelante. Luego, ribosomas. Ya. Acá, si se dan cuenta, dice estructuras no membranosas. Pregunta, ¿los ribosomas son organelos? ¿Qué creen ustedes? ¿Son organelos? Sí, son organelos. Ya. Gente dice que sí, gente que dice que no. ¿Qué les dije yo que tenía que tener todo organelo? Ahí ya lo soplaron. Ya. Todo organelo, ¿cierto? Tiene que tener membrana. Y el ribosoma, yo les contaba que era una cosita que tenía la cabeza, que tenía los pies y que se juntaba. El ribosoma no tiene membrana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el ribosoma es un complejo macromolecular. ¿Por qué? Complejo porque va a llevar a cabo una función, ¿ya? Macro porque es gigante, molecular porque está hecho solamente de moléculas. No tiene membrana. El ribosoma, y ojo con esto, porque siempre hay preguntas que tienen como esta trampita, de preguntar por organelo y te ponen el ribosoma como ejemplo, o como alternativa, mejor dicho. El ribosoma no es organelo. No se considera un organelo celular. ¿Ya? Otra pregunta. ¿Los ribosomas los podemos encontrar en células procariontes o solamente en eucariontes? Sí, macro y supramolecular es lo mismo. En ambas. Muy bien. Eso es súper importante. ¿Y por qué los podemos encontrar en ambas células? ¿Qué tienen de importante que lo podemos encontrar en ambas células? Sí, lo explico al tiro. Sintetizan proteínas, muy bien. Y todas nuestras células van a necesitar proteínas. ¿Pero por qué necesitamos proteínas? ¿Qué tienen de importante las proteínas? ¿Para qué nos sirven? Hay una sola cosa que es súper importante. ¿Para la energía? Para la energía. Muy bien. Y si nosotros, como el concepto más global de energía, hay algo que hacen, hay una cosa que hace algo. ATP. Metabolismo, ahí está, muy bien, la Javiera lo dijo. ¿Para qué nos sirven los ribosomas? Los ribosomas nos sirven para hacer enzimas, ¿cierto? Y las enzimas regulan el metabolismo de las células. Y hay algo que todas células van a tener, que son las 3M, ¿ya? No sé si caché las 3M, que todas las células tienen membrana, metabolismo y, vamos a correr esto, material genético. Toda célula debe tener genético. Toda célula debe tener esta 3M, ¿ya? Membrana, metabolismo, material genético. Ya vamos a ver que por estas razones que, por ejemplo, los virus no se consideran células, ¿ya? Súper importante las 3M, es que nunca jamás se lo olviden. Entonces, volviendo ya al tema de los ribosomas, dígame. ¿A toda célula te referís a procarionte y eucarionte? Claro. Ya. Entonces, volviendo al tema de los ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? Van a sintetizar, acá está, sintetizan proteínas, ya proteína, aminoácido, lo que sea, ¿ya? Ese es el chiste de los ribosomas. Van a estar compuestos de una subunidad mayor, una subunidad menor y van a formar esta estructura. Ahora, ¿qué tamaño tienen? ¿Qué nombres reciben las unidades? Qué sé yo, no es importante. Lo que nos importa a nosotros es simplemente eso, síntesis de proteínas y que lo encontramos en procariontes y eucariontes. Ah, ya, el tema de complejo macromolecular me habían pedido que lo explicara. Complejo se refiere a que es una estructura que lleva a cabo una función. Por ejemplo, si yo tuviera un globo, mi globo no hace nada, ¿cachai? En cambio, si yo tuviera un globo que habla, sería complejo, porque puede llevar a cabo una función, es decir, un globo que habla. ¿Sí? Luego, es macro porque es gigante. Si yo tengo una bombita de agua al lado de un globo de estos que se inflan como así gigantes, el globo ese gigante es macro al lado de mi bombita de agua. Ya, entonces macro se refiere a que es grande.
molecular se refiere a que está hecho de moléculas, no tiene una membrana que lo delimite, nada, está simplemente hecho de moléculas. Es como tomar muchas moléculas, juntarlas y hacer que hagan algo, ¿ya? Antonella, dime. Cuando dice síntesis de la proteína, ¿se refiere a síntesis de enzimas o no? De todo. ¿Ya? Lo voy a poner así con plural para que se entienda. De todo tipo, todas las proteínas que se forman en los ribosomas, ya sean los ribosomas que están sueltos en la célula o los ribosomas que están en el retículo endoplasmático, que ya las vamos a ver, ya no se preocupen. Los vamos a ver en unas diapos más, ¿ya? Pero todas las proteínas que se forman en una célula son formadas por ribosomas. Todas, 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 todas. Gracias. Todas, ¿ya? La unidad a ver, los nombres son subunidad mayor y subunidad menor. Ahora, los nombres no nos importan mucho, ya es como un dato para que nos ubiquen. ¿Cuál es la diferencia entre el ribosoma procarionte y eucarionte? La diferencia es el tamaño. En el eucarionte va a ser más grande y en el procarionte va a ser más chico, ¿ya? Este va a ser más grande y este va a ser más chico. Esa es la diferencia. Que yo me acuerdo que habían dicho que el ribosoma de la eucarionte tenía histonas Ah, y el de la eucarionte no. ese es el ADN. O sea, el de la procarionte. El ADN de la eucarionte tiene histonas. ¿Ya? El ribosoma no tiene ADN, por ende no tiene histonas. ¿Ya? A ver, puede leer las preguntas. Ya, en los niveles de organización de complejos moleculares se encuentran entre organelos. Ya, los complejos de organización vienen después de las macromoléculas, claro. Macromoléculas, complejo, organelo. ¿A qué se refiere el complejo macromolecular? ¿Es una definición? No. El complejo macromolecular es como una forma de categorizar ciertas cosas que funcionan en la célula. Ya, por ejemplo, el ribosoma no es un organelo porque no tiene membrana, pero algo tiene que ser, en alguna categoría lo tenemos que poner. Entonces, esta categoría es para todas esas cosas que no tienen membrana y que realizan una función. ¿Ya? Complejo se refiere a que realiza una función. Macro a que es grande y molecular es que está hecho solamente de moléculas. ¿Ya? O sea, todo está hecho de moléculas, pero ahí se entiende más o menos la idea. ¿Ya? ¿Estamos bien para seguir? Lo único importante de acá es la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Eso es en los ribosomas. Es todo lo importante que tienen. Y son muy importantes, ¿ya? El dibujito que aparece en la diapo. Ah, ya, el dibujito es que lo que yo les decía, en el nucleolo se van a formar, ¿cierto? Cuando yo les explicaba que teníamos el núcleo, está la membrana, está el núcleo, está como el nucleolo y están los poros. En el nucleolo se va a pasar esto. Vamos a formar la subunidad mayor, la subunidad menor. Cada una de estas va a atravesar los poros de la carioteca y ya en el citoplasma de la célula se van a juntar y formar el ribosoma. ¿Podría explicarlo un poquito más lento? Ya, vamos de nuevo. Si voy muy rápido tienen que decirme nomás, yo no tengo problema. Así, díganme nomás. Esta es nuestra célula. Esta es la membrana plasmática, acá tenemos el núcleo, acá tenemos el nucleolo. ¿Ya? En el nucleolo va a pasar esto de acá. Se va a formar la subunidad mayor, se va a formar la subunidad menor, se hacen adentro, es como que yo hago un pan. Ya, ¿ven que yo les dije que la célula era una casa? Ya, imagínense que el nucleolo es la cocina, ¿ya? Y el núcleo es todo el primer piso. Entonces, en la cocina, yo voy a hacerme un pan, pero como que yo soy mañosa, entonces no me gusta cocinar en la cocina, y yo tomo mi pan, tomo mi jamón, y me lo llevo fuera de la cocina. Y en el living, no, mejor dicho, me lo llevo para mi pieza, en el segundo piso. Y en el segundo piso yo voy y junto mi pan y junto mi jamón y se me hace el pan con jamón, ¿cierto? Algo similar funciona con el nucleolo y todas estas cosas. En el nucleolo, que sería la cocina, yo tomo mi pan y tomo mi jamón. Yo salgo de la cocina, paso por el living, ¿cierto? Que sería el núcleo, subo al segundo piso, o a mi pieza, que sería el citoplasma de la célula en general, y ahí yo junto el pan y el jamón.
es decir, la subunidad mayor y la subunidad menor. Y formo el pan con jamón, que en este caso sería el ribosoma. ¿Se entiende? Más o menos la idea. ¿O no se entendió? Ya, ahora lo podrías explicar así como sin el pan y el jamón. Ya, sin el pan y el jamón. En el nucleolo se forma la subunidad mayor y la subunidad menor. La subunidad mayor y la subunidad menor salen a través de los poros de la carioteca y en el citoplasma de la célula se van a juntar para formar el ribosoma. ¿Sí? Alguien me dice, entonces ocurre en el citoplasma. Claro, el ensamblaje del ribosoma es en el citoplasma, pero la formación de las unidades son en el nucleolo. ¿Ya? ¿Puedo preguntarle algo? Si, por ejemplo, me tuviera que decir cuál es la utilidad del ribosoma, como el ejemplo que dio de la casa. Ya. Deja pensar. Que tiene que hacer algo. Sería cocinar, por ejemplo, podríamos decir, ya, olvidémonos de que la cocina es el núcleo, ¿ya? Pero el chiste, uno en una casa, para que la gente viva, tiene que cocinar, ¿cierto? Porque si no comemos, nos morimos. Entonces, algo así sería lo del ribosoma. El ribosoma tiene que hacer siempre proteínas, enzimas, lo que sea, para que la célula pueda vivir, porque si no, se nos muere. Así de simple. Como algo así sería más o menos la analogía. Considerando que no cocinan en la cocina, sino que cocinan en la pieza. No sé si ya lo dijo, perdón, pero el ribosoma es más pequeño en la procarionte por el tamaño de la procarionte, ¿cierto? Ahí sigue como en concordancia eso. Ya, voy de nuevo con las partes de la célula. En el nucleolo se forma la subunidad mayor y la subunidad menor. Atraviesan ambas subunidades, atraviesan los poros de la carioteca y llegan al citoplasma. Y en el citoplasma de la célula se van a juntar y se van a ensamblar y formar el ribosoma. ¿Sí? Para que vayamos avanzando, porque nos queda media hora. ¿Los ribosomas dónde se formaban? Las partes se forman en el nucleolo. Se ensamblan en el citoplasma. ¿Sí? Ya. Vamos a avanzar. Entonces, retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático es cierto que se producía a través como la extensión de la carioteca, ¿cierto? Acá está la carioteca y esta se va a extender así y va a ser los retículos endoplasmáticos. El retículo endoplasmático rugoso es rugoso porque tiene ribosomas en su exterior. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos la estructura de acá, vemos todas estas como cositas, vamos a decirle cositas para que no nos enredemos, y a todas estas se le insertaron los ribosomas, las pelotitas son los ribosomas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En este complejo, como tengo ribosomas, voy a formar proteínas, pero no van a ser cualquier tipo de proteínas, van a ser proteínas de exportación. ¿Qué significa que sean por exportación? Que salen de la célula. Solo eso. Es decir, si yo quiero hacer, por ejemplo, una hormona, y yo quiero que, yo estoy en mi pieza, y quiero que mi hormona vaya a la casa de mi vecino, la voy a hacer en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y si yo estoy en mi pieza, en mi casa, y quiero hacerme una proteína, una hormona para mí misma, lo voy a hacer en los ribosomas que estén sueltos en la célula. Si nosotros vemos esta imagen de esta célula, vemos que está el retículo endoplasmático acá, ¿cierto? Y que este retículo endoplasmático tiene ribosomas propios, ¿cierto? Tiene sus ribosomas. Pero también vamos a ver que fuera de esta zona, fuera del retículo endoplasmático, vamos a tener ribosomas. No quiero eso. Vamos a tener también ribosomas, ¿cierto? Acá tenemos ribosomas que no están ligados con el retículo endoplasmático rugoso. Son ribosomas libres que se le llama, ¿ya? Ribosomas libres. Acá también tenemos por acá abajo, qué sé yo. Y Los estos ribosomas ribosomas los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso tienen algo que ver con los del nucleolo, ¿o no? Sí, porque en el núcleo se forman todos los ribosomas, no importa de cuál estemos hablando, se forman acá. Después salen y hay algunos se van a ir al retículo endoplasmático y otros van a quedar sueltos.
Los que quedan sueltos en la célula van a ser los que hagan las proteínas para la misma célula. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en mi casa y digo, pucha, tengo ganas de comerme una hormona o de usar una hormona X, voy a hacerla yo misma para mí misma. ¿Y quiénes la van a hacer? Los ribosomas libres. Y si yo digo, pucha, le podría mandar una hormona al vecino porque el vecino es terrible lindo y qué sé yo, y quiero mandar una hormona, ya. Entonces esa hormona la hago en el retículo endoplasmático rugoso. No solo las hormonas se van a hacer acá, ya, pero todas las proteínas que vayan a salir de la célula se hacen en el retículo endoplasmático rugoso. Todas las proteínas que se van a quedar dentro de la célula se hacen en los ribosomas libres. ¿Ya? Ya entonces atraviesan los poros llegando a este plano. ¿Y con qué propósito se van al retículo? Con eso, de poder formar proteínas que van a salir de la célula. ¿Ya? Entonces, forman síntesis de proteínas de protección, de membranas y de lisosomas. Estos de acá son los más importantes. Cuando yo hablo de proteínas de membrana, es cuando en la imagen de acá nosotros veíamos estas proteínas de acá que son integrales, las periféricas, etc. Estas proteínas que van en la membrana plasmática, que sería la reja de mi casa, también se forman en el retículo endoplasmático rugoso. Y de lisosomas es porque los lisosomas ya vamos a ver que tienen enzimas. Y estas enzimas también las vamos a hacer acá. Ya, alguien me dice, las proteínas que se quedan ayudan a la célula y las que se van, ¿qué función cumplen? Depende de la proteína. Si yo, por ejemplo, soy una célula endocrina y tengo que hacer hormonas, esas hormonas van a, por ejemplo, a ver, déjenme empezar un ejemplo que no sea tan complicado. Por ejemplo, ya, si yo soy una casa y yo estoy en mi casa y veo al vecino de allá, digo, oh, qué lindo, y me lo quiero enganchar, voy a mandarle una hormona para que se enganche de mí, porque quiero engancharme al vecino. Ya, algo así funciona con la célula, pero la diferencia es que en vez de tratar de enganchar a otras células, va a ser para que puedan seguir funcionando, ¿ya? Por ejemplo, una hormona que se envía, la insulina. Si mi páncreas libera insulina, es para que las otras células puedan obtener glucosa, ¿ya? Dependiendo de lo que yo envíe desde mis células, van a ejercer distintas funciones, ¿ya? Y esto ya es otra materia que vamos a ver. Obvio, sí, 2 por 1, el preu, 2 por 1. Y ahora, como datos aparte del retículo endoplasmático, las neuronas, en las neuronas, ya bueno, nosotros estudiamos neuronas específicamente, el retículo endoplasmático rugoso va a tener otro nombre. Se va a llamar cuerpos de Nils. Le cambian el nombre. Es exactamente lo mismo, pero le cambian el nombre, ¿ya? Y el otro que, ¿cierto? Como en el lisosoma yo le decía que hacía enzimas, el retículo endoplasmático produce enzimas digestivas, ¿ya? Esto de acá se liga con esto de acá. ¿Alguna duda con el retículo endoplasmático? ¿Podría explicar, por favor, eso cuando salen las proteínas y las otras que se quedan? Algo así. Es que el retículo endoplasmático lo que hace es proteínas que van a salir. Cuando hablamos de proteínas que van a salir, salen ya sea hacia la membrana o a la casa del vecino, ¿ya? El lisosoma lo vamos a ver después, está en otra diapositiva. Y cuando hay algunas que se quedan, es porque se van a formar los lisosomas. Si nosotros vemos esto de acá, lo vamos a explicar rapidito. En la célula general, si yo quiero hacer un lisosoma, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a mandar la información desde el núcleo, va a salir la información. En el retículo endoplasmático se va a hacer la enzima. En el retículo endoplasmático liso se va a hacer la membrana. Y en el aparato de Golgi se va a terminar de formar el lisosoma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya es que me estoy enredando mucho. El lisosoma, la formación del lisosoma, mejor dicho, atraviesa todo esto así, y después de esto sale libre. Entonces, por eso se menciona que en el retículo endoplasmático rugoso se van a formar las enzimas del lisosoma. Ya, no se calienten la cabeza con eso tampoco, si lo vamos a ver. Lo único importante saber es que en el retículo endoplasmático rugoso se hacen las enzimas del lisosoma. Y después vamos a ver qué son los lisosomas. Alguien me dice, ¿entonces los ribosomas forman lisosomas? No. Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso forman las enzimas del lisosoma.
Alguien dice, no entiendo la diferencia que hay entre RER y REL. Es porque no hemos visto REL, estamos solamente en el RER. Después vamos a ver el REL. Sí, el RER, retículo endoplasmático, el rugoso, produce enzimas digestivas. ¿Sí? ¿Estamos bien para que veamos el REL? ¿El liso? Ya, lisosomas todavía no lo vemos. No hemos visto lisosomas. ¿Ya? Vamos a avanzar. Después vamos a ver lisosomas y ahí van a terminar de ligar por qué hacía esto el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el liso no tiene ribosomas. Por eso es liso. Porque, a ver, en el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas le daban esta textura, por así decirlo, al retículo, que lo hacían rugoso. Al no tener estos ribosomas, este retículo va a estar liso, porque no tiene los puntitos esos que tenía el otro, entonces va a estar liso. Ya, por eso el nombre. Ahora, liso empieza con L y lípidos también empieza con L. Entonces, el retículo endoplasmático liso va a sintetizar lípidos. ¿Ya? ¿Cuáles lípidos? Algunos ejemplos, los fosfolípidos y los triglicéridos. Ya vamos a ver después qué son los fosfolípidos, qué son los triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, RER y REL son organelos, porque ellos sí tienen membrana. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esta es como la principal función? La segunda función va a ser la detoxificación celular. ¿Qué significa esto? Yo fui de carrete, la pasé de pana, me tomé un tequila entero y mis células, sobre todo en el hígado sobre todo, van a decir, ¡uy, esta cadera se curó! Ya, nos llenó de tequila, vamos a tener que procesar el tequila. ¿Dónde voy a procesar el tequila? En el retículo endoplasmático rugoso y en otras estructuras más, ¿ya? Pero alguna parte se va a procesar en el retículo endoplasmático liso, perdón, creo que dije rugoso, en el liso, ¿ya? ¿Cómo el REL sintetiza el lípido si no tiene ribosomas? Porque los ribosomas sintetizan proteínas, no sintetizan lípidos. Mucho cuidado con eso. El ribosoma hace proteínas y las proteínas son distintas de los lípidos. ¿Ya? El retículo endoplasmático liso tiene otro sistema para formar lípidos, ¿ya? Porque los lípidos se forman de otra forma. ¿Ya? Y eso no entra en la PSU, ya eso es metabolismo complejo, así que no. Eso no entra acá. Lo importante es que, como es liso, hace lípidos, no tiene ribosomas, y los ribosomas hacen proteínas. ¿Cómo se formó el REL? También viene de la extensión de la carioteca. Recuerda que teníamos el núcleo, se extendía la carioteca, acá la primera parte va a tener los ribosomas, y la segunda parte de esta extensión va a estar sin ribosomas, y por ende va a ser el liso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Ya, buenísimo. Entonces, luego tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, a ver, ya. Estos de acá son sacos membranosos, bla, 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 bla. Su función es modificar y exportar macromoléculas hacia otros organelos o hacia otras células. Realiza, y esto siempre se confunde con esta palabra o quedan así como que, realiza la glicosilación de proteínas. ¿Qué significa glicosilación? Agregar carbohidratos. Entonces, ¿qué significa carbohidratos? ¿Qué significa glicosilación? Agregarles carbohidratos a las proteínas. El aparato de Golgi, justamente, ¿cierto? Como dice la luz, es el Starken, el Chile Express de la célula. ¿Ya? ¿Por qué? Y acá pónganme atención, déjense de escribir y escuchen lo que les voy a explicar, ya para que no lo tengamos que explicar 100 veces. Yo voy a mandarle, que flecha con el vecino, entonces le voy a mandar una carta al vecino, porque yo quiero casarme con él, qué sé yo. Le quiero mandar una carta. Entonces, ¿qué hago? Yo escribo mi carta, por ejemplo, vamos a decir, yo escribo mi carta en el retículo endoplasmático rugoso. Escribo la carta. Después digo, ya, se la voy a mandar. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
La carta es la proteína, ¿ya? Vamos a poner, la carta es la proteína. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Yo voy al correo, ¿cierto? Porque quiero mandar una carta, las cartas se mandan a través de correo, y le digo, tome señorita, puede mandar esta carta y póngale esta pulsera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega el aparato de Golgi, ¿cierto? Y va a decir, o va a llegar el correo de Chile, y va a decir, ah, ya vamos a mandar esta carta. Entonces voy a poner la carta dentro de un sobre, ¿cierto? Y voy a también ponerle la pulsera dentro del sobre, para que quede todo juntito. Voy a cerrar esta carta y le voy a poner una estampilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que mandarla. Entonces le ponemos ahí la estampilla. Y luego esto lo tengo que mandar todo dentro de otro sobre que tenga la dirección, qué sé yo, ¿cierto? Porque tenemos el sobre de la carta, a la carta le ponemos la estampilla y esto lo metemos dentro del sobre grande que tiene como el este de la dirección, qué sé yo, todas estas cosas. Entonces, el aparato de Golgi hace todo lo que hace el Chile Express. Pone la estampilla a la carta y la pone dentro de un sobre. La estampilla sería mi carbohidrato y el sobre sería una vesícula. Ya el sobre, vamos a poner acá, sobre es la vesícula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el aparato de Golgi se va a encargar de exportar, ¿cierto? Acá dice exportar estas macromoléculas. Va a encargarse de enviar las moléculas que tenga que enviar esa célula. ¿Qué moléculas puede enviar? Puede enviar proteínas, puede mandar enzimas, puede mandar hormonas, lo que sea. Da lo mismo, eso no entra en discusión ahora, ¿ya? Lo importante que tenemos que saber es que va a mandar estas moléculas. ¿Se entiende cómo funciona? No, la envías fuera de la célula. Acuérdense que mi casa es mi célula y yo se la estoy mandando a mi vecino que está en la otra casa, ¿ya? Manda hacia afuera de la célula. Alguien me pregunta, ¿puedo escribir mi carta en el REL? Es decir, ¿se puede enviar algo que se dice en el REL? Sí. ¿Es común? No. ¿Puede pasar? Sí, pero no es el caso que se suele ver. Y la envía en formato de vesícula, no es formato, sino que la envía dentro de una vesícula, que esta vesícula sería como el sobre. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende qué es lo que hace el aparato de Golgi? No entendí la glicosilación. Glicosilación es ponerle un carbohidrato. Yo tengo mi proteína y digo, pucha, que se ve fea la proteína así, como que está muy vacía. El cuadrado de acá es la proteína por si acaso. Ya, esta es mi proteína, esta de acá. Digo, pucha, está terrible, fea. ¿Sabéis qué? Le voy a poner un poco más de color. Entonces yo voy y le pongo un carbohidrato. Digo, ya, ahí, quedó de pana. Lista mi proteína. Y ahora la puedo mandar. Entonces, la estrellita sería mi carbohidrato. Glicosilación significa poner carbohidratos. ¿Ya? Sería mi carbohidrato, ¿cierto? Y el cuadrado sería mi proteína. ¿Para qué sirve? Para enchular a la proteína, ¿cierto? Porque hay veces que necesitan un carbohidrato para realizar sus funciones, qué sé yo. ¿Se entiende el concepto general de glicosilación? Que es poner un carbohidrato. Sí, gracias. ¿Sí? Ya. ¿Por qué tiene necesidad de enviar macromoléculas? Porque una célula no tiene la capacidad de hacer todo. Entonces, hay células que ayudan a otras células, por así decirlo. Por ejemplo, enviando enzimas, enviando hormonas, qué sé yo. Esto lo vamos a ver sobre todo en endocrino. Alguien me pregunta, ¿envían solo moléculas o también macromoléculas? Pueden enviar las dos, depende de la necesidad de la célula. Entonces, ¿envía macromoléculas dentro de vesículas? Exacto, envía macromoléculas o moléculas también, moléculas o macromoléculas dentro de vesículas hacia afuera de la célula. Entonces hace las proteínas y van al aparato de Golgi y se exportan hacia afuera. Sí, muy bien, Reinaldo. Entonces el aparato de Golgi lo envía siempre con vesícula. Sí, esa es su función. El aparato de Golgi envía con vesículas. Porque acuérdense que tenemos que poner las cosas en un sobre y todo el tema. Ya, entonces vamos a ir avanzando porque creo que ya quedó todo claro. Si quedan dudas, siempre las van a poder preguntar. Luego tenemos los lisosomas. La principal función de los lisosomas es la digestión celular. ¿Qué significa esto? Son el estómago de la célula. Lo vamos a poner así, como el estómago de la célula. Esto significa célula, ¿ya? Por si acaso. Entonces, imaginemos que yo tenía mucha hambre y me comí 4 completos, 5 chorrillanas, 6 pizzas y 10 batidos, porque tenía hambre.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas de esas cosas son chatarra, me hacen mal. Entonces, van a llegar mis lisosomas y van a decir, pucha, esta cabra comió terrible mal, entonces tenemos que limpiar su organismo. ¿Cómo lo limpiamos? Tomamos todo lo que no nos sirve, lo rompemos y lo transformamos, o mejor dicho, lo depositamos en algo que pueda servir. ¿Qué significa esto? Yo tengo acá, por ejemplo, si yo tengo acá un lisosoma, vamos a poner lisosoma, y yo afuera tenía un pan con queso. Este pan con queso va a entrar al lisosoma, se va a procesar y me va a salir un pan y me va a salir el queso por separado. Espérenme, que siento que voy a estornudar. Ya, no estornudé. Entonces, este es como el concepto de lo que hace el lisosoma. Entra algo que no me sirve, lo rompo en cosas que sí me pueden servir. ¿Por qué? Porque con el pan me puedo hacer un pan con jamón y con el queso me puedo hacer una lasaña, por ejemplo. Entonces, esa es la digestión intracelular. Ahora, ¿qué cosas vamos a digerir realmente? Y acá tenemos digestión externa e interna. No lo vamos a tomar en cuenta esos conceptos y vamos a explicarlo más general. ¿Qué cosas voy a digerir? Vamos a partir por acá abajo. Organelos que estén dañados. ¿Qué significa esto? Yo tengo 50 años y tengo una parte de mi retículo endoplasmático que está hecho hace 52 años. Está terrible viejo, está añejo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a tomar, lo voy a romper y voy a usar esas cosas que logré obtener de esta digestión para hacer un nuevo retículo endoplasmático o para hacer otra cosa que me pueda servir. Entonces, cuando los organelos están viejos o están dañados, porque a lo mejor se enfermó, qué sé yo, el organelo, los voy a tomar, los voy a romper y voy a hacer algo nuevo. ¿Ya? Esa es la digestión interna, porque sucede digestión de cosas que están dentro de la célula. Digestión de cosas. Ya me quedó súper mal. De cosas dentro de la célula. En cambio, si nosotros nos podemos pensar en nuestro sistema linfático, el tema de los linfocitos, ¿cierto? De los macrófagos, siempre acá se pone el ejemplo de los macrófagos, vamos a tener que los macrófagos van a ser unas células que van a tomar bacterias que estén en nuestro organismo y las van a romper y las van a destruir y las van a eliminar. En simples palabras. ¿Ya? Entonces, acá, degradar bacterias. Nos vamos a quedar con esos dos conceptos. La digestión externa. La digestión. Dime. ¿Podría explicar la digestión interna, por favor, otra vez? Ya. Cuando yo tengo una parte de mí que está en mal estado, va a llegar mi lisosoma, lo va a tomar y lo va a romper. ¿Qué cosas pueden estar en mi mal estado? Los organelos, ya sea porque un organelo está viejo o está dañado. El otro concepto que aparece acá es la autofagia. La autofagia es cuando vamos a poner acá abajo, cuando se suicida la célula. Entonces, vamos a ver, yo soy una célula que está dentro de todo un organismo, ¿ya? Entonces, si yo como célula veo que estoy enferma, en vez de comprometer a todo mi organismo, voy a llegar y voy a decir, no, cabros, ¿saben qué? Yo los amo, yo los quiero, me voy a matar a mí, me voy a sacrificar para que ustedes puedan seguir viviendo. Esa es la autofagia. Ya cuando una célula se mata, se suicida, para que el resto del organismo pueda seguir funcionando, y funcionando bien, ¿ya? Luego, cuando hablamos de la digestión interna de organelos, es cuando yo célula, por mí sola, digo, oh, ese organelo está terrible mal, está súper dañado, qué sé yo. Lo voy a tomar, lo voy a romper y voy a usar sus partes para armar algo nuevo, ya sea otra parte del organelo o otra molécula nueva, completamente nueva, lo que sea. Voy a usar las partes como acá. Si yo tenía un pan con queso y ponte tú el pan con queso está podrido, qué sé yo, lo voy a procesar a través del lisosoma para obtener un pan y un queso nuevos. Y que sean 10 de 10 y que yo los pueda usar y los pueda comer y que sea útil para mí. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Entonces, la digestión externa es cuando yo le meto cosas a mi célula para destruir. ¿Ya? Entonces, entran cosas para destruir. ¿Qué significa esto? Yo soy un macrófago, por ejemplo. Un macrófago es un tipo de célula.
Y yo voy ahí caminando, es como un Paco, ¿ya? Yo voy ahí caminando por las calles de noche y veo que hay un delincuente. Y es como, este hijo de su mamá no se las va, no se las va a salir con la suya, no va a salirse con la suya. Entonces yo voy, tomo mi delincuente y lo destruyo. Lo mato, básicamente. Eso es lo que hacen los macrófagos. El policía sería el macrófago y el delincuente sería una bacteria, por ejemplo. Entonces, fuera de la célula, ¿cierto? Fuera del macrófago hay una bacteria. Digestión externa, está fuera de la célula. ¿Y qué es lo que va a suceder? Yo voy a meter esa bacteria dentro de mí y la voy a tomar así como que la voy a abrazar y la voy a destruir. Ya dentro de mí la voy a destruir. ¿Se entiende? Y explicado como en términos más biológicos, así como Sí, se palabras. entiende. En términos biológicos sería eso, que por ejemplo, el macrófago va a fagocitar la bacteria y una vez dentro de ella va a morir, ¿cierto? Ese es como el término, fagocitar. Fagocitar es cuando yo hago esto de comérmelo, de destruirlo. No, el macrófago es una célula que tiene muchas cosas, ¿cierto? Y tiene harta cantidad de lisosomas. ¿Dónde dice estómago de la célula muerta? Ah, no. El lisosoma es el estómago de la célula. Y acá le puse que esto significaba célula. Es porque la bacteria entra en contacto con la membrana de la célula. O sea, sí, el por qué el macrófago hace su pega es todo un mundo, pero sí. Una diferencia entre digestión externa e interna. La digestión interna es de cosas que están dentro de la célula. La digestión externa es de cosas que estaban fuera de la célula y que la célula las metió para poder destruirlas. Fagocitar es este término de comer. ¿Sí? Como cuando yo lo meto a la célula y lo como, que es lo que hacen los lisosomas. ¿Se entiende más o menos? ¿O no se entiende? Sí. Los lisosomas se presentan bien. No, los lisosomas no se presentan como diferentes células. Los lisosomas están dentro de las células. El macrófago es un ejemplo de célula que tiene muchos lisosomas. Sí, es un organelo. Todo lo que estamos viendo ahora son organelos. ¿Sí? Ya, entonces, vamos al siguiente, el peroxisoma. Espérenme un cachito, a ver cuánto nos queda. Ya, igual, ya, sí, ya no nos queda tanto. Peroxisoma. El peroxisoma, ¿se acuerdan que yo el otro día fui de carrete, me tomé una botella de tequila? Y que yo les dije que una parte de ese tequila lo iba a procesar el retículo endoplasmático liso. Ya. La otra parte del tequila lo va a procesar el peroxisoma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a encargar de la detoxificación intracelular. ¿Qué significa detoxificación? Desintoxicar, ¿cierto? Intracelular, mi célula. ¿Sí? Van a poseer enzimas, la catalasa y la oxidasa, las cuales degradan, y esto es súper importante, esto es lo importante, degradan el peróxido de hidrógeno, H2O2 o agua oxigenada. El agua oxigenada es sumamente dañino, es muy tóxico para nuestras células y lamentablemente se forma constantemente. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy formando, pues acá estoy inventando, ¿ya? Pero si yo estoy formando una proteína, este proceso de formar la proteína va a liberar peróxido de hidrógeno, ¿ya? Como de esa forma mi célula va a obtener peróxido de hidrógeno. Entonces van a llegar los peroxisomas y van a destruir este peróxido de hidrógeno para formar agua y oxígeno. Esto de acá hacen esto, ¿ya? Entonces, esta sustancia que era tóxica para mí, la transforman en dos cosas que son fundamentales. Agua, H2O y oxígeno. Ahí. ¿Ya? Bueno, acá quedaría un medio de O2. Ya, ahí sí, para que quede equilibrado. ¿Ya? Súper importante. En los vegetales también hay peroxisomas, pero los vamos a llamar distintos. Los vamos a llamar glioxisomas. ¿Ya? Tienen ese otro nombre. Y además vamos a ver que estos peroxisomas pueden transformar de lípidos a carbohidratos. ¿Qué significa esto? Yo tenía un pedazo de... yo tenía una cucharada de manjar
y esa cuchara de manjar entró en el peroxisoma y me sacó un paquete de tallarín. Ahora, ¿cómo pasó? Es todo un enredo, pero ese es el concepto. Ya, miren, alguien me pregunta, entonces si el agua oxigenada es mala, ¿no es recomendable aplicarlas en heridas porque mata a la célula, o no? Ya, si uno lo mira desde esa perspectiva, sí, pero si yo tengo, por ejemplo, bacterias, esta agua oxigenada me va a matar esas bacterias, o puede ayudar a que me mueran esas bacterias. Sobre todo si tengo una herida expuesta, se puede llenar con bacterias. Entonces, en ese caso, sí me sirve para que quede limpia la herida, y después ya que pueda cicatrizar sola. ¿Ya? Entonces ahí es como cosa de equilibrio. Por ejemplo, si nosotros tomáramos agua oxigenada, se nos llenaría de llagas, de úlceras el estómago, porque ahí sería mucho para nuestro estómago. Pero si es una herida, sí se puede utilizar. No entendí mucho lo de los vegetales. En los vegetales, la cosa en los vegetales es que se llaman glioxisomas, tienen otro nombre. La degradación del peróxido de hidrógeno. El peroxisoma se encarga de... Sí, el peroxisoma se encarga de degradar el agua oxigenada. ¿Qué significa esto? El agua oxigenada, químicamente hablando, es H2O2. Y esto yo lo voy a transformar, gracias al peroxisoma, en agua y oxígeno. Eso es todo. Acá está desequilibrada la ecuación, pero para que entendamos los conceptos. Esto es lo que hace el peroxisoma. Y lo de los lípidos en carbohidratos es que yo, peroxisoma, me encanta comer manjar, pero después de comer tanto manjar quedo hostigada, porque es muy dulce. Entonces, el manjar no es un lípido. Ya, vamos a imaginar que el manjar es un lípido por si acaso. Entonces, como yo me hostigué mucho, voy a decir, pucha, ya no quiero sentirme hostigada. Entonces, lo que tenía de manjar lo voy a transformar en tallarines, porque los tallarines no me van a hostigar. Ya es como eso. Voy a imaginar que esto es un lípido, porque creo que... Y esto es un carbohidrato. Convertir lípidos en carbohidratos, ¿eso es el vegetal o también en el animal? En las vegetales principalmente. ¿Ya? En las vegetales. Pero eso es súper importante peroxisoma, porque el peroxisoma, además de procesar el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, también procesa alcohol y procesa algunos componentes de medicamentos. Ya, por eso yo les decía que la botella de tequila que me tomé el otro día, la mitad se procesa en el retículo endoplasmático liso y la mitad se procesa en el peroxisoma, porque también va a procesar alcohol. ¿Ya? ¿Se entiende el peroxisoma entonces? Sí, entonces, detoxifican alcohol y agua oxigenada. Sí. ¿Y solo eso? No solo eso, pero esos son los componentes que nos interesan en este momento. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, avanzamos. Las mitocondrias. Ya, esto lo vieron más o menos en la nivelación un poquito. Lo importante de las mitocondrias es que van a producir ATP. ¿Ya? Eso es todo lo importante. Van a tener ADN propio y van a tener ribosomas y enzimas propias de ellas. Todo lo importante es eso. Ahora, el proceso en el que nosotros obtenemos el ATP se llama respiración celular. Entonces, la respiración celular forma ATP. Eso es todo lo importante. El ATP es una molécula de energía. ¿Ya? Esto lo vamos a poner acá. Molécula de energía. ¿Ya? Eso es todo. La mitocondria están animales y vegetales, ¿ya? Estas están célula animal y célula vegetal. ¿Ya? Claro, en el tema de la formación de ATP entra el ciclo de Krebs y todas esas cosas. ¿Ya? Pero eso no nos importa ahora. Todavía nos falta tiempo para ver estas cosas. ¿Pero se entiende la idea general de mitocondria? Buenísimo. Luego tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto, como dice su nombre, ¿cierto? Es el esqueleto de la célula. Es lo que le da forma, le da rigidez para que no ande así toda bla, 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 ¿ya? Sino que le da la rigidez. Igual que nosotros, nuestros huesos nos dan la forma y el sostén, también funciona igual para la célula. El citoesqueleto está formado de 3 componentes. Los microfilamentos, filamento intermedio y microtúbulos. Los microfilamentos van a funcionar en la contracción.
¿Alguien se le ocurre qué tipo de contracción? Como la contracción de la célula. Claro, la contracción muscular. Ahí donde van a tener alta importancia los microfilamentos. Los filamentos intermedios le van a ser como, si yo dibujo una célula, van a ser como una cosita así. Algo así van a ser los filamentos intermedios. Va muy rápido, pero en el sentido de que estoy hablando muy rápido o que te perdiste en alguna parte. Hablo muy rápido, ya. Gracias. Voy a hablar más lento. Microfilamento, entonces, nuevamente. Los microfilamentos van a formar o van a participar en la contracción muscular. La contracción muscular, cuando yo estiro mi brazo así y después lo hago así, ahí el músculo acá se contrae, se aprieta y se estira. ¿Ya? La clase dura hasta las 10, pero lo vamos a terminar hasta antes de célula vegetal. Esa es la contracción muscular. Cuando yo hago estas cosas y acá uno ve los músculos que se van apretando, eso es contracción muscular. Ahí actúan los microfilamentos, porque se estiran, se contraen, se estiran, se contraen. Esto es lo que hacen los microfilamentos. ¿Ya? Los calambres, no entiendo muy bien cómo funcionan los calambres, ahí tiene que ver el potasio, como que en mitad de la contracción quedan tapados, así como que, no sé, estaban haciendo esto y quedaron ahí, quietos, y no terminaban de hacer la contracción. Y por eso se producen los calambres. ¿Ya? Pero también tiene que ver con los microfilamentos. Luego, claro, quedan así como quietos. Luego, los filamentos intermedios, como yo les dibujaba acá, son como esta red, ¿ya? Que forman dentro de la célula para darle sostén y la firmeza también a la célula. Como que los filamentos intermedios no hacen mucho más que eso, darle solamente como la rigidez a la célula y abarcar toda la célula, ¿ya? Como de esta forma, en forma de red. Luego los microtúbulos, ¿a alguien le suena de dónde son? Estos son importantes, estos los vemos harto. Meiosis, ¿cierto? Forman el uso mitótico. Exacto. Y meiótico. Esto es en mitosis. Y esto es en meiosis. ¿Ya? No entendí qué eran los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son una red que se forma dentro de la célula, que le dan sostén. Nada más. Hacen que la célula, por ejemplo, se mantenga de esta forma y que no sea así como bla, bla, bla. Eso es lo que hacen los filamentos intermedios. Hacen que esto suceda y que esto no. Sí, el uso mitótico, claro, cuando nosotros tenemos la célula, se forma el uso mitótico, ¿cierto? Y me separa, por ejemplo, así los cromosomas en metafase y anafase. Ahí. Claro, la rigidez a la célula, el filamento intermedio. Sí, el citoesqueleto solamente es esqueleto de la célula. También funcionan, por ejemplo, el filamento no sirve cuando yo tengo una molécula acá y la quiero llevar a este lugar, los filamentos van a tomar y van a hacer así, y van a mover las cosas dentro de la célula. Eso es como lo que hace. ¿Se entiende el citoesqueleto? Claro, Dime. No, pero responde nomás, ahí te pregunto. Ya, los microtúbulos me preguntaban, espérame que se me perdió. ¿Los microtúbulos se encargan de la división de las células? Sí, más que de división de las células, de la división del material genético. ¿Ya? Sí, los microtúbulos salen de los centriolos. Muy bien. Sí, esa era mi duda, que alguien puso como los movimientos de los cromosomas, como no entendí eso. Era esto. Cuando yo tengo una célula que está pasando, por ejemplo, por mitosis, pucha, me quedan medio feos los cromosomas. Pero lo que va a pasar con el uso mitótico es que va a formar como estas patitas que van a separar los cromosomas. ¿Ya? Porque se ponen en la mitad de la célula y después se van a separar. Una patita de cromosoma, porque los cromosomas son así. Entonces, se parten a la mitad. Esto es mitosis, lo vamos a ver después igualmente, pero a esto se refiere, a este proceso que sucede. ¿Sí?
Me preguntan si los microtúbulos están presentes en la formación del cigoto o nada que ver. Sí, no va mucho por ahí. Porque la formación de cigoto es cuando se juntan dos núcleos, los núcleos ya están con los cromosomas divididos. Entonces, eso ya es otro tema más complicado, lo vamos a ver después. ¿Ya? Y ya lo vamos a dejar hasta ahí con estas generales. Esto último lo van a ver después con la Trini probablemente, ¿ya? Que igual no es mucho, es poquito. Pero hasta ahí, ¿se entendieron todos estos organelos que son los organelos generales, tanto de célula animal como de célula vegetal? ¿Ya? ¿Queda alguna duda con cualquiera de los organelos o estructuras que vimos? ¿Podrías poner la diapositiva de los mitocondrias? Ahí está. Igual el PPT ya está subido por si acaso, ya está publicado. Y la clase la vamos a publicar en YouTube. ¿Ya? Ya voy a parar la grabación entonces. A la gente de YouTube, por favor, suscríbase, dele like, comente, active la campanita de notificaciones, compártalo con su amigo, compártalo con su hermana y que esté bien. Adiós.